Es un domingo que he disfrutado mucho, no que otros domingos no sean así, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por el aniversario de nuestra iglesia. Y precisamente en este momento también estoy disfrutando mucho esta serie de predicaciones que, si lo vieron en su pantalla, yo no sé qué tanto se ve, vamos a estar predicando de manera expositiva y consecutiva algo que es conocido como el Jalel egipcio. Si usted nunca ha escuchado ese nombre, no se preocupe, no es tan popular. Pero ¿qué es el Jalel egipcio? El Jalel egipcio es una serie de salmos que conforman los salmos que se cantaban en el tiempo de la Pascua judía, ¿verdad? Estos salmos se cantaron en la Pascua. Para ilustrarlo mejor, estos salmos los cantó Jesús, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando él estaba en el aposento alto y en ese momento en particular, cuando termina la historia dice, y habiendo cantado el himno, sucedió, ese himno final fue el último salmo de esta serie, Salmo 118, ¿verdad? Y al día de hoy, el Jalel egipcio se sigue cantando en las Pascuas, ¿verdad? Es un momento en particular donde, o son salmos en particular, donde ellos expresan el agradecimiento por lo que Dios hizo al haber sacado a Israel de Egipto, ¿verdad? Y estos salmos son una forma de alabar a Dios precisamente por eso. Y pues me emociona realmente estudiar estos salmos, he aprendido muchísimo al tener que meterme en ellos y estudiarlos, y estoy bastante agradecido. Bueno, calzó hoy con la cena, ¿verdad? Entendiendo que la última Pascua fue la primera cena del Señor, y hoy vamos a hablar precisamente de este himno. Estoy hablando de la Santa Cena, no de la que no es tan santa, ¿verdad? Que ya está el queque y las donas, esa no es tan santa, ¿verdad? Esta sí es la Santa Cena. Pero calzó también, y gracias a Dios por ello. Entonces, antes de empezar el estudio como tal, bueno, voy a orar y luego voy a dar una breve introducción de cómo deberíamos estudiar la literatura poética, porque también nos estamos metiendo al libro de Salmos, que es poesía pura, ¿verdad? Entonces, también voy a dar una breve introducción al respecto y ya luego nos metemos el día de hoy al estudio del Salmo 113, que es el que nos corresponde estudiar hoy, ¿verdad? Pero primero, oremos, pongamos esto en las manos del Señor. Gracias, Padre, tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estar acá reunidos para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, y hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para una correcta comprensión de ella y nos des las fuerzas y la determinación para poder ser también obedientes a lo que tú nos hables el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por habernos dejado libros tan preciosos como el libro de Salmos, y te pedimos que nos ayudes a sacar el máximo provecho de ellos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame a Salmo 113 y mantengamos esa página allí abierta. Salmo 113. Como lo dije anteriormente, los salmos son poesía. Cuando nosotros hablamos de tipos de texto en las escrituras, podríamos hablar al menos de tres grandes grupos en los que pues, las formas textuales están allí incluidas. Podríamos hablar que la Biblia contiene discursos, podríamos hablar que la Biblia contiene narrativas, y la Biblia contiene poesía. La poesía de la escritura es un tipo de texto predominante y por tanto nosotros deberíamos ser habilidosos al estudiar este tipo de texto, ¿verdad? Tan predominante que alguien diría, Henry, pero solo son 5 libros poéticos, no es tan predominante. Bueno, no necesariamente, porque todos los profetas están escritos también en poesía, ¿verdad? Que aquí doy nada más un pequeño paréntesis. Yo amo Reina Valera 1960, de verdad que amo esta traducción y como dice un pastor, es la reina de las versiones. Pero también puedo argumentar que hay algunos elementos que podrían mejorarse y que otras versiones la han mejorado. Por ejemplo, el hecho de que la forma en la que está escrito, ¿verdad? En los profetas mayores y menores pareciera que es prosa, pero cuando usted va a otras versiones como Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, lo dividen como poesía, es decir, en estrofas, tal y como está dividido en el libro de Salmos, ¿verdad? Esas tabulaciones que usted ve ahí, si usted digita mucho en computadora, ese enter que usted ve ahí en las páginas de Salmos, no es un dedazo, es una forma en la que se está marcando cuál es la estrofa de esa poesía, ¿verdad? La poesía se divide en versos y en estrofas, y particularmente en el libro de Salmos, tiene que entenderse esto como una canción, porque los salmos eran cantados, ¿sí? Se lo digo así de manera simple,
Los salmos eran el himnario de Jesús. Jesús cantó los salmos, eran el himnario de Jesús. Y allí es el aprecio que nosotros también podríamos observar a estos libros y la forma en la que nosotros podríamos estudiarlo. Los salmos o los libros poéticos están escritos de esa forma porque Dios quiso que estuvieran escritos de esa forma. Y de hecho, lo digo así, mi hermano, Dios inspiró los salmos en forma poética. ¿Estamos de acuerdo que Dios inspiró el libro de Salmos? Amén. Dios lo inspiró de esta forma. Y la poesía quiere generar algo en el lector. No como la narrativa y no como el discurso, sino que la poesía quiere generar algo diferente. Nosotros leemos La Nación o Al Día o cualquier periódico muy distinto de como leemos, qué sé yo, a Gustavo Adolfo Bécquer o algo por el estilo. Muy diferente. Nos aproximamos a los textos poéticos entendiendo que nos quieren dar un mensaje importante con palabras emotivas y palabras que nos den imágenes para que sintamos las emociones que el autor está tratando de expresar. Es lo que hace una canción también. Entonces, las ventajas de la poesía, nos podríamos mencionar algunas. Nos ayudan a comprender los textos, nos dan cierta claridad, nos ayudan a entender la repetición de los textos y por tanto nos ayudan a memorizar, son memorables. La mayor cantidad de fragmentos en la escritura que están escritos en estilo poético tienen la razón de ser memorizables, ¿verdad? Que las personas pudieran retenerlo en sus mentes. ¿Se recuerdan, por ejemplo, el llamado de Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostré. ¿Se recuerdan esa porción? Está escrito en poesía. Cuando usted va a una versión que haga, o una traducción de la Biblia, que haga las divisiones en estrofas, se dará cuenta que eso es una poesía. ¿Por qué? Porque eso es algo memorable para la mente de los israelitas. La poesía está escrita para que la memoricemos. Y por otro lado, y no menos importante, la poesía está escrita para que los que lo leen tengan una reacción emocional. ¿Sí? Yo sé que nosotros somos bautistas y que por tradición denominacional generalmente nos alejamos de las expresiones emocionales en adoración y cosas por el estilo, porque entendemos que otras denominaciones han abusado de ello y el culto prácticamente que es un culto al emocionalismo. ¿Estamos claros? Pero la emoción no es satánica. ¿Me voy a entender, hermanos? No nos vayamos al otro extremo de no ver las emociones en la escritura. Aquí hay emoción, es un canto, es una poesía. ¿Y cómo yo voy a leer esto sin leerlo con el factor emocional? Debo ver ese factor emocional. La poesía quiere ir dirigida a los afectos, a las emociones, a la mente, al corazón y a la respuesta del corazón y la voluntad humana a la verdad de Dios. Dios pudo haber dicho, voy a citar el canto que ahora entonamos, Salmo 150. El autor pudo haber dicho, canten a Dios, punto. Pero no, lo expresó de forma poética para que fuese emocional. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pudo haber hecho eso más sencillo en una prosa, alaben a Dios todos. No, pero el factor emocional se comunica a través del estilo poético. ¿Me voy a entender, hermanos? Bueno, cuando leemos salmos, tenemos poesía. Y tenemos poesía que nos invita a reaccionar emocionalmente y nos invita a memorizar lo que nosotros estamos estudiando. Cuando yo me acerco al Salmo 113, el Salmo 113 es un salmo memorable. Y muy probablemente muchos de ustedes ya se lo sepan de memoria, completo. Y antes de aproximarme a él, está dividido en estrofas. Usted lo puede notar en su versión. Hay algunos espacios que están divididos unos de otros. Todas las estrofas también nos dan un norte de cómo estudiarlo. Y al mismo tiempo, al ser una poesía, nosotros lo que tenemos que encontrar es dónde está el centro de esa poesía, dónde está la riqueza de esa poesía. Si entendemos esto como un sándwich, tenemos que ver dónde está la carne, ¿verdad? Para ver y comprender cuál es el mensaje y el énfasis del autor. Y yo no sé si tal vez algunos de ustedes lo recordarán, pero este salmo es un canto que se ha cantado mucho en las iglesias, ¿verdad? De hecho, aquí voy a dar una acotación y le pedí un poquito de ayuda a mi esposa para que lo cantemos y lo entendamos de forma poética en la mente, ¿verdad? Pero este salmo me remitió a mis sociedades de jóvenes y este era de las favoritas en mi sociedad de jóvenes. No estoy tan viejo, ¿verdad? Como para que digan, y Henry, en su sociedad de jóvenes se cantaban salmos. Pero la música en la sociedad de jóvenes ha cambiado un poco de como era antes, ¿verdad? Esto era el canto
que yo recuerdo era uno de los favoritos. Y lo cantábamos con mucho esmero y con mucho... ¿Cuántos de ustedes lo conocen? En canción, sí, algunos, muy bien. Los que no lo conocen, tal vez lo vamos a aprender, pero les voy a pedir un favor. Analicen la estructura de la canción, porque luego les voy a preguntar cuál es el coro, y eso va a ser importante para la comprensión del énfasis, ¿verdad? Entonces, mi esposa me va a ayudar un momentito nada más, va a venir aquí a ayudarme a cantarlo, y ustedes ténganlo allí abierto, Salmo 113, y lo cantamos de manera para que podamos comprender dónde está el énfasis de esa canción. Téngalo ahí abierto, y si se lo sabe, cántelo, y si no se lo sabe, trate de unirse a nosotros, ¿verdad? Es muy sencillo, es muy sencillo. Nuestro Dios que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desvalido. De su pueblo, Él asienta la estéril como a madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Ese es el canto. ¿Dónde está el coro? 4, 5, 6, ¿están seguros? Empieza en la parte donde decía, grande sobre todos. Y luego, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que baja para ver? ¿Lo vieron? Hermanos, no es casualidad que este salmo transformado en canción, eso quede en el coro, porque eventualmente leerlo de manera entonable nos va a apuntar a que eso es un énfasis. ¿Me doy a entender? Realmente el salmo en general habla que Dios es grande y magnífico, que no hay nadie como Él, porque en su grandeza Él desciende para ver a los humildes. El salmo habla de eso, y no es casualidad, entonces, como lo acabo de aclarar, que eso quede en el coro. Pero claramente el autor del salmo quiere expresarlo de manera poética, y expresándolo de manera poética alimenta esto con más palabras. Por tanto, nosotros podríamos dividir un bosquejo de este salmo en 3 puntos, y podríamos decir que en primera instancia el autor hace un llamado, el llamado a alabar. En segunda instancia, el autor da un motivo,
¿Por qué alabar? Porque Dios es majestuoso y porque su actitud es descender y ver al humilde. Y luego nos da imágenes. Primeramente, el de un pobre que es levantado, un desvalido que es levantado. Y luego, el de una mujer estéril, a la que se le da la oportunidad de ser madre y gozarse de ellos en su casa. ¿Lo notaron, hermanos? Hay un llamado, hay un motivo y hay una imagen. El canto, o el Salmo 113, inicia con una palabra, aleluya. Es la que aparece allí en su pantalla de manera grande. Aleluya. El título en negrita claramente no es parte de la inspiración de la escritura, esto lo pusieron los editores de las Biblias, pero el título que está debajo de la negrita, que dice aleluya, ese sí es parte de la escritura. De hecho, se cree que estos salmos están compuestos de una forma estructural para que ese aleluya se repita constantemente entre cada estrofa, ¿verdad? ¿Qué significa aleluya? Si lo notan, estamos estudiando algo que se conoce como el Halel egipcio. Esa primera palabra, Halel, es la raíz de la palabra hebrea aleluya. Halel, ¿y qué le sigue? Claramente, ya. Halel, ya. Eso significa adoren al Señor. Aleluya significa eso. Adoren al Señor. Y es precisamente lo que dice el versículo 1 a modo imperativo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre del Señor. Aquí hay una orden, mis hermanos. Alaben el nombre de Dios. Pero la alabanza es más que una orden. Yo no alabo a Dios porque se me imponga alabarlo. No, yo lo alabo y lo veo como algo imperativo en mi vida, pero más por la naturaleza y el carácter de Dios para conmigo que porque se me imponga. De hecho, si lo hago porque se me impone, ya no estoy alabándolo. Porque el corazón de la alabanza es un corazón que se acerca con voluntad, con emoción y con gozo. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros vemos alabar a Dios de esa forma? Como algo que es una necesidad de mi naturaleza redimida y regenerada. Porque Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, que soy un pecador, que mi respuesta natural debería ser alabar. Hermanos, alabar es más que cantar. Aunque aquí se expresa en un canto, es más que cantar. De hecho, los siguientes versículos nos dan una pista de que es más que cantar. Dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Alabar es más que cantar, porque no podríamos cantar desde que sale el sol hasta el ocaso, ¿verdad? No puedo cantar todo ese tiempo, no puedo cantar desde ahora y para siempre, no lo puedo hacer. En algunas ocasiones cantaré, no sé, si usted tiene el hábito de cantar en su casa, no canta todo el día. Tal vez cuando se baña, como algunos lo hacen. No sé si usted tiene el hábito de cantar constantemente, pero generalmente cantamos cuando estamos en la iglesia. Y dicho sea de paso, y aquí hago un paréntesis, y no todos, porque algunos desprecian tanto el tiempo de alabanza que prefieren llegar tarde porque ven el tiempo de alabanza como un relleno. Y llegan 20, 30, 40 minutos tarde a un culto, hermanos. Y sí entiendan esto como a modo de regaño, aunque estoy regañando a los que no lo hacen, porque generalmente pasa en el culto anterior. No, es que es los cantos, voy a llegar a la prédica. De verdad, hermano, estamos despreciando el tiempo donde alabamos a Dios. Amén. Yo debería estar aquí para alabar a Dios. Pero alabar a Dios no es solo cantar. Alabar a Dios es algo que se hace desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. Yo estoy alabando el nombre de Dios. La palabra alabar en este salmo también se congenia, se compagina con la palabra bendecir. Muchas veces nosotros entendemos bendecir como algo de dar cosas materiales a otro, ¿verdad? Pero no es eso. Entendemos que Dios, bendígame por favor, y entendemos a que Dios me dé algo, pero es más que eso. Realmente bendecir, deberíamos entenderlo, y voy a ilustrarlo con una forma semántica para que lo comprendamos. Debería entenderse como bien decir. ¿Me siguieron, hermanos? Bendecir es decir algo bueno de otro. Es bien decir.
¿Cuál es el antónimo de bendecir? Maldecir. Ahí está un poco más claro, ¿verdad? Decir algo malo. Bueno, cuando nosotros bendecimos a Dios, nosotros decimos lo bueno de Él. Y eso es alabar, es decir lo bueno de Dios. Dios, es que usted es bueno conmigo, porque usted mira al humilde, porque usted me levanta del polvo. Usted es bueno, su carácter es amoroso, es misericordioso, es piadoso, es compasivo. Señor, usted es bueno. Eso es alabar a Dios. Por tanto, lo puedo hacer más que con cantos. Con mi vida yo puedo decir cosas buenas de Dios, con mi actitud, con mi santidad, con mi testimonio, con la forma en la que yo trabajo. Hermanos, no podemos dividir la vida entre vida religiosa y vida secular. No, toda la vida es santa. Toda la vida es una alabanza a Dios. Cuando usted va a su trabajo, usted está alabando a Dios trabajando. Amén. Cuando usted va a su estudio, usted está alabando a Dios estudiando. La pregunta es, ¿de verdad lo estamos haciendo? Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. Esto, si fuera prosa, diría, alaben a Dios, pero es más que prosa. La emoción de esto es, alaben a Dios continuamente. Alaben a Dios continuamente. Ahora, el Salmo no dice qué es alabar. Esa no es la intención del Salmo. El Salmo lo que dice es, ¿por qué alabar? Y aquí vamos a entrar al motivo. Versículo 4 y 5 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y el 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ciertamente tenemos un llamado, alaben a Dios. No se nos dice qué es alabar, se da por un hecho que se entiende, pero se dice por qué alabar. ¿Y por qué debería alabar a Dios? Primeramente, por su majestad. Él es excelso sobre todas las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. ¿Qué más alto que los cielos? No hay algo más alto que los cielos que nosotros podamos percibir, pero la gloria de Dios está por encima de los cielos. ¿Ven el recurso poético aquí, mis hermanos? Está mucho más alto de lo que usted y yo podemos observar o palpar. Los reyes ponen sus tronos en castillos enormes y majestuosos. Los altares de los dioses paganos están en los lugares altos, pero la gloria de Dios está por encima de los cielos. Él es majestuoso. Y hay un llamado a alabar a Dios porque Él es majestuoso. Pero si nosotros viéramos a un ser majestuoso que está en un lugar tan alto y tan formidable, diríamos inmediatamente, es inalcanzable. Es inalcanzable. Sin embargo, este Dios del que se está hablando en el Salmo es inalcanzable, pero se aproxima a su creación. El salmista dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, o entendámoslo, que sentándose en las alturas, se humilla a mirar el cielo y la tierra. ¿Lo vimos, hermanos? ¿Quién estando en un trono tan majestuoso bajaría a ver algo tan inmundo? Pero Él se humilla y desciende a ver el cielo y la tierra. No debería contemplarnos, pero lo hace, humillándose y amándonos. Por tanto, la pregunta que hace el salmista es la misma pregunta que debería estar en nuestro corazón. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Él? Él descendió y se humilló a mirar el cielo y la tierra. Y esto nos apunta a uno de los pasajes que más citamos en este púlpito, a la acción de Jesucristo al humillarse. ¿Se recuerdan Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él es majestuoso, y siendo majestuoso, estando su gloria por encima de los cielos, descendió a ser un siervo, a ser un hombre y a morir la muerte más vergonzosa que alguien podría morir. ¿Acaso que esto no nos lleva a la conclusión del salmista y preguntarnos, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Y a qué nos lleva esa pregunta? Alabad, servidores de Dios, el nombre de Dios. Alabad a Jehová. ¿Cómo yo voy a permanecer indiferente a lo que Dios ha hecho si Dios se ha humillado para amarme? Si Dios me ha buscado, si Dios me ha amado, ¿cómo yo voy a permanecer diferente? ¿Cómo yo no le voy a cantar como Él merece que le cante? ¿Cómo yo no voy a vivir como Él merece que yo viva? ¿Cómo yo no le voy a servir como Él merece que yo sirva? Si Él se humilló para mirarme. ¿Cómo, hermanos? Ahorita en pandemia estamos un poco salvados con la mascarilla, ¿verdad? Y nadie ve cuánto cantamos o cuánto no. Alguien puede ver movimientos mandibulares, pero hasta bostezos pueden ser esos. Hermanos, iglesia, Templo Bautista de Tibás, alabemos a Dios. El tiempo de cantos en un culto no debería ser un relleno, debería ser la expresión de corazones que han sido salvados por un Dios misericordioso y que entonamos estos cantos. Nuestra vida misma, nuestro testimonio, nuestras acciones piadosas deberían ser el resultado de corazones que están contemplando el carácter de Dios. Ya vimos la primera parte, un llamado. El llamado es alabar. Ya vimos el porqué, un motivo. El motivo es su majestuosidad y su actitud. Él es majestuoso, pero siendo majestuoso, tuvo una actitud humilde al descender y mirarnos. Y ahora vemos imágenes. Pero antes de entrar a este punto de las imágenes, quiero contarle dos historias. Imagínense primeramente en esta primera historia a un niño, hijo de príncipes, heredero al trono más majestuoso, heredero a las riquezas, heredero a las mejores cenas, un niño, hijo de un príncipe, pero que eventualmente su padre y su abuelo, rey y príncipe, mueren y ahora el trono está siendo ocupado por otro rey que, según la tradición y la costumbre de la época, debe exterminar a toda la familia real para que nadie pueda decir que el trono le pertenece. Y por tanto ese niño que tenía todo el futuro prometido ahora está en peligro, porque su vida debe ser exterminada para que no reclame el trono que ya no le pertenece. Por tanto, su nodriza lo toma en sus manos y huye con él. Y mientras huye, se resbala, se cae, y el niño se quiebra sus extremidades inferiores, lo que provoca que él quede inválido por el resto de sus días, de su vida, escondido en un lugar. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Sí? Mefiboset. Él es un hombre que está en el polvo, que está escondido en el muladar. Cuando usted escucha esa palabra muladar y se cita mucho, imagina el lugar donde se guarda la basura, donde se guarda lo despreciable, incluso los desechos humanos. Ese es el lugar de la casa donde eso sucede. Mefiboset tuvo que esconderse en un sitio, en un lugar desierto. Él antes merecía el trono, él antes merecía la majestuosidad del reino, pero en un momento ya no lo merecía más y estaba siendo pobre. ¿Qué trabajo podía tener él en esa cultura y en esos tiempos siendo inválido? Si hoy en día a una persona en esas condiciones le cuesta, imagínense en esas épocas. Él es un pobre y en algún momento se da cuenta que el rey lo está llamando
¿Y cuál va a ser la actitud de Mefiboset frente a ello? Me van a matar. Porque la responsabilidad de ese rey es matar a todos los que son de la familia real anterior para que nadie ocupe el trono. Pero ese rey que lo busca, no lo busca para matarlo. ¿Qué hace? Lo perdona y lo levanta y le dice: usted va a comer en mi mesa siempre, cuando usted quiera. Venga al trono, usted se va a sentar con los príncipes. ¿Lo notaron en el Salmo? ¿Sí? Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Le cuento otra historia. Una mujer en un matrimonio agradable, lastimosamente por las cuestiones de la época, un matrimonio que tenía que ser compartido. Y no era la única mujer de su esposo, sino que era una de dos mujeres. Su esposo la amaba y le daba incluso, podríamos decir, lo mejor a ella. Pero ella tenía una imposibilidad: darle hijos, lo cual la ponía en un momento, en un estatus importante en su época cultural. Y esta mujer se lamentaba profundamente por el hecho de no poder darle hijos a su esposo, mientras que la otra mujer del esposo la avergonzaba, la humillaba porque ella sí podía darle hijos. Pero en algún momento esta mujer derramó su corazón al Señor orando, diciéndole: Dios, concédeme tener un hijo. Y Dios escucha su oración y Dios le da un hijo que es dedicado al servicio de Dios, un hijo que es dedicado a la gloria del Padre, un hijo que es dedicado todos los días de su vida a servir a Jehová y a alabarlo. ¿Saben de quién estoy hablando? De Ana. Acompáñenme un momento a 1 Samuel. Capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Ayúdenme a leer sigan con la vista a partir del versículo 8. Dice así, 1 Samuel 2, 8. ¿Pueden ver la estructura, cómo está escrito eso? Es un canto, ¿verdad? Y dice a partir del versículo 8: Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Notaron algo en el versículo 8? Volvamos a Salmos 113. Salmo 113 y leamos de nuevo versículos 7, 8 y 9. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Lo notaron, hermanos? La historia de Ana es la historia del canto del Salmo 113. Es una mujer que comprende que Dios se humilló y la miró en su condición desfavorable para darle la bendición que ella no merecía. Y ahora ella alaba al Padre porque Él ha cumplido su promesa. Algo que hermano Charlie, como le decimos, estuvo predicando ya en algunas ocasiones de este tema y que me llamó poderosamente la atención, es que cuando Ana está haciendo este canto, no le está diciendo a Dios: gracias por darme un hijo. No, le está diciendo: gracias por cumplir tu pacto. Y dice: tú darás poder al rey ungido. Ana está vinculando ese hijo con la promesa del pacto que fue hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15. Un hijo de una mujer que iba a vencer a la serpiente y que la iba a herir en la cabeza. Ana está vinculando este hijo con las promesas del pacto de un hombre que iba a reinar sobre el pueblo de Israel y que iba a liberar a su nación. Ana está agradecida por Samuel, sí, pero lo ofrece al servicio de Dios porque ella entiende que un hombre será el líder que va a guiar al pueblo. Ana está pensando en el Mesías.
Ciertamente Samuel no es el Mesías, pero Samuel ungió a un rey, a un buen rey de su pueblo. ¿Cómo se llama ese rey? David. Ciertamente David no es el Mesías, pero el Mesías proviene de la casa de David. Así que la oración de alabanza de Ana sí se vincula con el nacimiento del Mesías, porque de alguna forma Dios cumplió su pacto respondiéndole la oración a Ana. Amén. Qué majestuoso es esto, hermanos. Qué majestuoso. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento todavía es más majestuoso. Y le voy a pedir que por favor me acompañe al libro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Porque allí también había una mujer que Dios le dio un hijo. No siendo estéril, todavía más asombroso, siendo virgen. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De María. Y cuando Dios está cumpliendo su pacto a través de un hijo que está naciendo, que se está formando en el vientre de María, las palabras de María son las siguientes, a partir del versículo 46, Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Lo notan el vínculo con el Salmo 113? Él ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Él volvió a ver el cielo y la tierra. Él se humilló. Es como que si todos estuvieran cantando este salmo. Dios está volviendo a ver al mundo. Gloria a Dios. Adórenle, porque Él está volviendo a ver al mundo, cumpliendo su pacto, enviando al Mesías, que se está haciendo como nosotros para dar salvación a través de su gloriosa misericordia. Esa es su actitud, esa es su majestuosidad. Y ahora las imágenes que tenemos en el Salmo, volvamos a Salmo 113, son las que nos arrojan a la idea de Ana, a la idea de Mefiboset. Hermanos, esas imágenes están ahora en nuestra mente. Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Y la conclusión preciosa es decir, aleluya. Aleluya, porque las imágenes nos muestran el carácter de Dios. Pero esto, mis hermanos, no son imágenes poéticas solamente. Son hechos. Dios lo hizo. Dios mostró misericordia a Mefiboset. Dios le dio hijos a Ana y se convirtió en madre jubilosa. Dios le dio un hijo a María y de allí nació el Mesías. No son palabras poéticas abstractas. Son realidades expresadas con emoción. Dios volvió a ver al humilde. Dios volvió a ver al humilde. Cuando yo pienso en mi propia vida, eventualmente esto es un requisito para que Dios me vea y me salve. Porque ¿a quién salva el Señor? A los que se ven a sí mismos como pobres. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Esa palabra pobre proviene de la palabra griega tejos. Y esa palabra nos arroja la idea de alguien que no tiene nada, de un mendigo. Yo no puedo decirle a Dios, véanme en mi riqueza y por tanto yo merezco ser salvo. No, para yo ser salvo yo tengo que acercarme a Él y decirle, véame, no tengo nada. Véame, no tengo nada. No tengo nada que darle. ¿Y qué dice Dios? Tanto Santiago como Pedro lo afirman. Dios resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes. Cuando nosotros llamamos a una persona a la salvación, ¿qué le decimos a esa persona? Arrepiéntase y reconozca que usted es un pecador. Eso es decirle a Dios, soy pobre, no tengo ninguna buena obra que mostrarle y decir, merezco el cielo. No, más bien, dígale al Señor su pobreza. Ana lo hizo cuando estaba orando, tenga misericordia porque yo no puedo tener hijos. Posiblemente Mefiboset no escondía su pobreza, sino que sabía que él era pobre delante del rey. Nosotros delante del Dios Todopoderoso, lo más sabio que podemos hacer es reconocer que somos pobres y clamar su misericordia. Pero el carácter de Dios es tan tierno y amoroso que Él vuelve a ver al humilde. Él vuelve a ver. Él pone su mirada al humilde y Él socorre al humilde a través de Cristo Jesús. Claramente el llamado de este salmo está en el coro del canto que cantamos ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado de este salmo? Alabemos a Dios, porque Él es excelso sobre todas las naciones y porque Él se humilla a mirar el cielo y la tierra. Por tanto, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Alabemos a Dios, porque no hay nadie como Él, que estando en esta majestad se haya humillado para vernos a nosotros. Esto nos trae algunos llamados a la acción. Hermanos, adoremos a Dios. Nosotros que somos sus hijos, adoremos a Dios. Nosotros que hemos visto su carácter reflejado en nuestra vida, nosotros hemos visto su misericordia salvándonos. Piense por un momento en quién era usted y quién es hoy usted por la misericordia de Dios. Y cómo viendo ese cambio que Dios hizo en nuestros corazones, no vamos a ver al cielo y decir, Dios, te alabo. Él me levantó del muladar. Nosotros éramos estériles como iglesia, pero ahora Él nos ha dado el privilegio de dar hijos. Y los hijos de Dios se congregan aquí juntos. Y la misericordia de Dios es tan grande que en una humanidad estéril, Dios ahora se ha complacido en que su iglesia participe en la forma en la que los hijos nazcan a través de la predicación de la palabra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la iglesia predica el mensaje para que las personas sean hijos de Dios. ¿Cómo yo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo yo no le voy a cantar con todo pulmón? ¿Cómo yo no le voy a servir? ¿Cómo yo no le voy a honrar? ¿Cómo yo no voy a leer su palabra? ¿Cómo yo no voy a orar? Y yo puedo seguir con la lista de cosas que un cristiano debería hacer. Pues mis hermanos, no hacemos esas cosas porque sea un mandato. Hacemos esas cosas porque es la respuesta de un corazón agradecido a la actitud de Dios para con nosotros. La pregunta es, ¿está siendo usted agradecido con lo que Dios ha hecho? Esta pregunta de quién como Jehová nuestro Dios es la pregunta con la que usted se levanta y adora al Señor. Es la pregunta con la que usted se acuesta. O sea, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso usted está alabando a Dios porque constantemente está recordando y preguntándose a sí mismo quién como Él que me vio a mí en pobreza y me levantó. O tal vez su vida y su corazón se están llenando de orgullo y usted piensa que usted merece lo que tiene. Cuando usted ora al Señor para que Él le bendiga, es prácticamente un reclamo diciéndole, Dios, no tengo lo que sí merezco. ¿Será ese su caso? Es el caso de muchos, que envanecidos en su orgullo piensan que merecen los dones de Dios, los regalos de Dios, y no ven su propia pobreza. ¿Se recuerdan al joven rico cuando se acercó a Jesús? Maestro bueno, hablándole con palabras pues que estaba adulando a Jesús. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. ¿Quieres saber qué debes hacer para tener la vida? Guarda los mandamientos. Y él, jactándose de su propia justicia, ¿qué responde? Todo lo he guardado desde mi juventud. Noten que esa es la actitud del ser humano. Yo merezco la vida eterna. Y en público estoy dispuesto a decir que guardo los mandamientos desde mi juventud. Cuando Jesús le dijo a él, guarda los mandamientos, él tuvo que haberse entristecido y decir,
no puedo hacerlo, soy pobre, no puedo lograrlo. Pero él más bien se jactó y dijo, todo lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús lo humilló, diciéndole, vamos a ver si es cierto. Vaya, venda todo lo que tiene, délo a los pobres y venga y sígame. Y ahí sí se entristeció él. Se devolvió triste porque Dios tocó el orgullo. Que eso no nos pase a nosotros. Que nosotros nos mantengamos humildes, reconociendo que lo que merecemos no es nada y lo que tenemos es misericordia. Es pura misericordia de Dios. Esto es un llamado a alabar a Dios por su majestuosidad y por su actitud. Porque teniendo Él su trono más alto que los cielos, decidió humillarse y mirar los cielos y la tierra. Decidió hacerse como nosotros para dar salvación, para rescatarnos. Y por eso hoy estamos nosotros aquí reunidos, porque Él nos volvió a ver y nos salvó. Amén. Entonces, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Vamos a orar. Padre bueno, te alabamos porque tú nos has visto en nuestra pobreza y en nuestra escasez. Te alabamos porque tú nos has visto en la infertilidad de nuestra naturaleza humana. Pero tú nos has levantado, nos has sentado en tu mesa y nos has dado la posibilidad de ser fértiles para tu gloria. Te alabamos, Señor, porque eres majestuosamente excelso sobre los cielos y aún así te humillaste para vernos, a nosotros que estábamos debajo de los cielos, en la tierra. Te alabamos porque nos has dado lo que no merecemos. Y si nuestro corazón no te está alabando como mereces ser alabado, Señor, muéstranos tu carácter a través de tu palabra, para que viendo tu carácter nuestra respuesta inmediata sea caer rendidos ante tu misericordia. Señor, ayúdanos a alejarnos del orgullo y entender que no merecemos nada y que lo que tenemos es tu misericordia con nosotros. No permitas que seamos orgullosos. No permitas que nos jactemos de nuestra justicia cuando no la tenemos. Y perdónanos si hemos sido así de orgullosos, reclamándote cuando no nos das lo que queremos, pensando que merecemos lo que queremos. Perdónanos si hemos actuado así. Solo el hecho de que nos hayas visto ya es suficiente razón para adorarte. Podías habernos ignorado por toda la eternidad, porque como humanidad te dimos la espalda, pero no lo hiciste. Nos has vuelto a ver y nos has perdonado, Señor. Gracias. Y por eso te alabamos. Y danos un corazón que entienda que alabarte a ti debería ser nuestro hábito durante nuestros días. Ayúdanos a entender que alabarte a ti debería ser la respuesta natural de una persona que ha sido regenerada. Y Señor, no permitas que esta predicación caiga en tierra seca. Ayúdanos a ser tierra fértil para que lo que hemos escuchado dé fruto y tú nos lleves a alabarte como mereces ser alabado. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.